Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub. Estamos empezando una nueva transmisión, ya casi de las últimas de este ciclo de charlas humanas. Por supuesto, siempre desde la mirada de las escenas matrices, con quienes me acompañan cada miércoles, que son Diana Esteban, Rosa Sánchez. Supongo que Diana se está por incorporar ahora, a ver si la puedo hacer entrar. Vamos a ver. Diana, ¿me estás escuchando? Bueno, parece que todavía no. Ahora parece que sí. Hola, Hola, Diana. Hola, Diana, ¿estás ahí? sí, aquí estoy. No me ves, Bueno, hoy no me ves. Ah, ya me no, no, ves. no te veo, pero te escucho perfecto. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, muy bien, muy bien. Esperemos que mi internet funcione bien. Hoy anda con algunos problemitas, pero bueno, vamos a ver. Ojalá que nos ayude en nuestra charla de hoy. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo anda Madrid? Está nublado, lloviendo, Ah, rarísimo, no ah, sé. qué lindo clima. Bueno, me alegro por vos. Madre mía, te tienes que mirar eso, Mauricio. Sí, no, Esto no, alguna escena matriz debe haber ahí dando vueltas, ¿no? Con mi pasión por la lluvia. sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues Bueno, entonces, estamos empezando, perdóname, después de esta charla de hoy, ¿cuántas nos quedan? Creo que tres, ¿no? sí, te lo dije la semana pasada, queda la de la semana que viene, que es la de hablar de cómo es ser terapeuta, cómo es estudiar para ser terapeuta bajo la mirada de escenas matrices, Muy bien. que ahí hay mucho que contar. Y luego quedan Ujú. dos más, que es el nacimiento y la muerte. Y terminamos ya el 2 de julio, es nuestra última charla, ya hasta septiembre que nos vamos de vacaciones por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me parece muy bien. Bueno, y hoy tenemos la segunda parte de los roles del adulto, ¿no? Sí, tenemos la segunda parte y ha estado muy guay porque han llegado unas preguntitas. Entonces, hoy lo vamos a hacer un poco al revés, porque además, como es la segunda charla, que ya abrimos ahí bandeja y Ujú, hablamos bastante de los roles, vamos ujú. a hacer la primero las preguntas, porque eso no las han hecho y es importante Muy contestarlas. bien. Y luego, si queda tiempecillo, pues tenemos otras cosas teóricas que tienen que ver con Ujú. los roles del adulto. Dale, me parece genial, me parece perfecto. Dale, cuando quieras. Venga, vamos. Mira, empezamos con Julia, dice. Están súper bien las preguntas. A ver. Tuve una infancia muy desorganizada. Mm. Mis padres me tuvieron súper jóvenes y ahora puedo ver que les vino bastante, bastante grande. ¿Eso explicaría por qué a mí me cuesta tanto, por ejemplo, hoy sostener compromisos tanto conmigo misma como con mi vida? Hay algo que no entendí de la pregunta. Me tuvieron bastantes jóvenes y ¿qué más dijo después? Dice, ahora puedo ver No, que no. les vino bastante grande. Que les vino quién bastante grande. Ella, o sea, o la maternidad y paternidad les vino bastante grande. Claro, a sus padres que eran muy jóvenes, que el tener eso les vino muy grande porque estarían pues, Ajá, muy jovenzuelos. sí. Sí, qué tema, ¿no? Qué tema complejo, porque acá, ¿no? Algo propio de las escenas, de la mirada de las escenas matrices, tiene que ver con cómo miramos nuestra historia, ¿no? Nuestra infancia, cómo miramos la relación que tuvimos con los padres, cómo miramos hoy esa parte de nuestra vida. Y es todo un tema porque cuando nosotros miramos a nuestra infancia o a nuestra historia y ubicamos a los padres en el lugar de la víctima o de los pobres, o como en este caso, ¿no? De nuestra amiga Julia, ¿se llama? Sí, De nuestra amiga Julia, ¿no? Como que para ellos fue demasiado grande, inmediatamente los padres pasan a ser las víctimas o los padres pasan a ser los que sufrieron, y por supuesto ya el nene o la nena que fui no tiene derecho a su propio sufrimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Digo, empiezo a pensar en los padres como los pobres, y ya la nena no puede, ya no puedo contactar con el dolor por la nena que fui, o por el nene que fui. Y esto es muy complejo porque eso me deja instalado muchas veces en los vínculos actuales en un rol de víctima. O sea, me siento víctima hoy, o siento que tengo que pensar más en lo que le pasa a los demás antes que lo que me pasa a mí. Digo,
quedo como instalado en un lugar muy complejo para los vínculos de hoy. Esto es un punto básico en nuestra mirada y la verdad que a medida que vamos trabajando, ¿no? Y a medida que uno va atendiendo en la clínica, eh, uno se da cuenta que yo diría, este es uno de los grandes temas, ¿no? Cuando miramos a nuestra infancia y todo el lugar de pobrecito se lo llevan nuestros padres. Y no estoy diciendo si es verdad o mentira, si sufrieron o no sufrieron. Estoy diciendo que esta mirada me impotentiza hoy. No sé si me entendés, Diana, y si me escuchás bien. Sí, sí, te entiendo y te Ujú. escucho. Y no es solo pobrecitos, porque sufrir Sí, sufre todo el mundo. O sea, todo el todos, mundo tiene sus obvio. cosas buenas, sus cosas malas, y los padres también, los primeros. Pero a veces no es tanto, que también, que también, pero bueno, en este caso, ¿por qué ella pensará que les vino grande? A lo mejor porque hay cierto grado de conciencia de cómo me criaron, o sea, que estarían Ujú. ellos, pues a sus cosas a lo mejor de medio adolescentes o jóvenes y ella hay cierta conciencia de no estuvieron allí bien, no ejercieron una alimentación, una nutrición que a mí me valiera y bueno, sí, es verdad que la empatía en este aspecto, aunque queda un poco así, es un problema y también mucho la justificación, aquí se oye un montón la justificación de Eh, la época, bueno, ya Claro, sabes que claro. hace 40 años. Y sí, es que, a ver, las justificaciones son muchas, ¿no? O de la época, o de la situación social, político, cultural, o lo que a los padres les pasó en su propia infancia. Digo, la justificación uno empieza a enumerar. Una vez hicimos alguna enumeración de las maneras que tenemos de justificar. Y me importa esto porque cuando justificamos no es que estamos diciendo algo que es mentira, probablemente estamos diciendo algo que es verdad. La época es verdad, la cultura es verdad, la infancia de los padres también es verdad, pero lo utilizamos para quitarle la responsabilidad a los padres en un vínculo en donde ellos son responsables. Digo, los padres somos responsables del vínculo con nuestros hijos. Los hijos son pequeños, no pueden tomar decisiones, solo toman las decisiones que le dejamos. Entonces, cuando desde el adulto que somos miramos nuestra historia y vemos y justificamos a los padres, o los vemos a los padres como víctimas ya queda impotentizado el sujeto para actuar hoy y para asumir su propia responsabilidad y no asumir la responsabilidad del otro. Y esto me parece muy importante. De hecho, nuestra amiga Julia hace casi un movimiento discursivo, yo diría, casi conmovedor, porque dice, les debe haber significado un peso muy grande. Casi le está echando la culpa a la nena del peso que tienen que soportar los padres. O sea, estamos ahí al ladito, no lo dice así, probablemente no lo piense así, pero casi le está echando la culpa, cuando en realidad los padres son los adultos, más allá de si eran jóvenes o no, los padres son los adultos y la nena es la nena, es la chiquita, no puede decidir. Claro. Y además la nena, si por ejemplo en este caso pues no estuvieron suficientemente con ella, no la pudieron nutrir, no la miraron, no, pues por lo que fuera estaban a otra cosa, la nena cuando es nena ni va a entender que es que mis padres son jóvenes adolescentes, ni es que o sea, la nena lo que va a sentirse es abandonada, sola, no Exacto, visible, no válida, no amada. exacto. Entonces, da un poco igual las circunstancias porque la nena se va a sentir así. No hay mucho La, más que... la nena se va a sentir así, los padres le van a contar una historia, los padres le van a informar, le van a decir de mil maneras, más allá de que se la cuenten con palabras o se la cuenten en otro sentido, los padres le van a decir que eran demasiado jóvenes y que estaban superados, que, insisto, no le están mintiendo, así lo están viviendo los padres. No estoy hablando mal de los padres. Pero cuando el adulto, cuando nuestra amiga Julia, ya adulta, repite la historia como se la contaron y no como la vivió, entonces, claro, esa nena queda otra vez, o mejor dicho, la necesidad de esa nena queda otra vez no mirada, ahora por el paciente mismo, ahora por Julia misma, que sigue pensando en lo que le pasó a los padres y no lo que le pasó a ella. Claro, ahora ella es abandónica con ella misma, con su niña, repitiendo Exacto, un patrón familiar. Y luego exacto, encima, claro, hay mucho de culpa también en mí, ¿no? O sea, si pobres ellos, entonces culpable yo. Entonces la exactamente. culpa de a lo mejor mi madre no estudió o mi padre se tuvo que poner a trabajar o, o hay mucho O lío la, cuando se arma o la esto. culpa, o la culpa en los vínculos actuales, ¿no?
Digo, no sé, llega el fin de semana y tengo ganas de descansar y mi pareja quiere ir a correr y me da culpa decirle que no porque estoy cansado. O sea, la culpa me empieza a aparecer en los vínculos actuales porque justamente no puedo nombrar la responsabilidad de los padres, entonces me siento culpable yo hoy de un montón de cosas. Y por otro lado también a veces me sentiré víctima de otros, ¿no? Lo podemos pensar al revés, llega el fin de semana, yo quiero descansar y voy a correr y me siento que soy víctima de mi pareja que me hace ir a correr y en realidad yo decido ir a correr. O sea, esto es lo propio de la mirada de las escenas matrices, ¿no? Así como miramos nuestra infancia, así se arma hoy nuestra vida. Y esto es casi, diría, inevitable. Sí, aquello que aún normalizamos es lo que vamos a seguir repitiendo. Y donde Exacto, no ponemos el enfado lícito, exacto. lo pondremos en nosotros o en el que pase por al lado. Exacto, y nos sentiremos alternadamente víctimas o victimarios del otro, cuando en realidad somos dos adultos que decidimos. No como cuando era pequeña Julia. Exactamente, no como cuando era pequeña Julia, que evidentemente no decidía, como ningún niño decide en la relación con sus padres. Me pregunto yo esto, a veces pienso como que aquí lo de que la época de nuestros padres y ya la de nuestros abuelos, tal, pienso, los niños que están naciendo ahora van a decir lo mismo, chicos. Yo a veces le digo Sí, a mis sí, pacientes, ¿de qué te crees? Que los que sí. están naciendo ahora, que tienen padres infinitamente más leídos, más estudiados, más sensibles, más conscientes, más equilibrados, ¿qué te crees? Que no van a decir, joder, mi padre, pues lo va a decir exactamente igual. Sí, sí, claro que sí. Y ahí esperemos nosotros que somos padres, cuando nos toque la crítica, esperemos ser lo más saludables posibles como para dar lugar a la crítica. Dar lugar no quiere decir estar siempre de acuerdo, ni dejar que el otro descargue su ira conmigo. Dar lugar entendiendo que sí, que nos equivocamos, que podemos reconocerlo, que podemos decir lo siento, ¿no? Porque digo, no es quizás el tema tanto de esta charla, pero es interesante también pensar cómo es la relación entre los padres y los hijos adultos. ¿Sí? ¿Qué hacen los padres cuando un hijo adulto va y cuestiona algo de lo que pasó? ¿Cómo reaccionan estos padres, no? Se defienden, se justifican, ¿no? Le echan la culpa al otro padre, o le echan la culpa a la vida o a la cultura. Sí. Con esto de la cultura, el otro día en una sesión le decía, un paciente me explicaba justamente que sí, que entiende lo de sus padres, pero bueno, la cultura, ¿no? Yo le decía, mira, esta no se llama terapia cultural, ¿no? Esta es terapia de escenas matrices, ¿no? La terapia cultural es otra, ¿no? Entonces, acá la cultura importa, pero es secundaria, ¿no? Lo que importa es la relación con los padres. Claro. Y lo que yo siempre digo, en todas las épocas ha habido padres que miraban a sus Es, hijos y padres que no miraban a sus hijos, y las habrá es, dentro de 500 años. Y en la época medieval también habrá padres que harían un montón de movimientos saludables y dentro de 500 años habrá otros que no. Entonces, uno padre exactamente. como puede, como sabe, y hay, vamos a decir, buenos y malos o nutritivos y no nutritivos en todas las épocas del mundo y las habrá. Claro. Y quizás de esto se trata la adultez, ¿no? De hacerme cargo de lo que me corresponde y de no hacerme cargo de lo que no me corresponde. Parece tan fácil y es tan difícil, ¿no? Quizás algo de la adultez se juega justamente ahí, cuando me hago cargo de lo propio y no me hago cargo de lo del otro, ¿no? Sí, puede ser. Mm. Ujú. Bueno, otra chica nos pregunta, Dale. Verónica, Ujú. siento que tengo que hacerme cargo de todo, de mis padres, de mis hermanos. Hablando de lo que estábamos hablando, sí, dale. Dale, dale. Por eso, es que madre mía, Mm. madre mía. Sí. Siento que tengo que hacerme cargo de todo, de mis padres, de mis hermanos menores, de mis compañeros de trabajo. Mm. Siempre he pensado que eso es ser adulto. Mm. ¿Eso es asumir los roles del adulto o solo es como lo siento yo por algo? Por algo, Verónica. Por algo. Bueno, justamente, ¿no? Lo acabamos de decir, ¿no? Casi que viene a cuenta. No, el adulto asume lo propio, y asume lo propio no implica sentirse culpable, sino asumir la responsabilidad de lo que hace y de lo que no hace y debería hacer, y no asume lo del otro. Digo, cada vez que no asumo lo propio o que asumo lo del otro,
estamos en lo que nosotros llamamos una escena copia. O sea, estamos reproduciendo de alguna manera algo de la relación con los padres, ¿no? Digo, bueno, tenemos un montón de ejemplos, pero muchas veces vemos en la clínica, ¿no? Por ejemplo, una persona que se siente responsable de su hermano o de su hermana. Y uno empieza a indagar a ver cómo fue esta situación en la infancia y bueno, sí, yo tenía que llevar a mi hermanito 3, 4 años menor al colegio. Ah, ¿y vos qué edad tenías? No, 7, 8, ¿no? Y tenía que cuidar que no se golpee, que no le pase nada, ¿no? O sea, un montón de situaciones en donde me obligan a hacerme responsable de mi hermano. Entonces, claro, si yo no reviso esto, estoy tomando el ejemplo de Verónica, no sé si es así, pero digo, esto muy probablemente tenga que ver con eso. Si yo no reviso esto, claro, hoy me siento responsable de mis compañeros de trabajo, de mis padres, de mi pareja, ¿no? Me siento responsable de un montón de gente que en realidad es adulta y se puede valer por sí misma. Ustedes me dirán, bueno, pero cuando era chiquito mi hermanito no se podía valer por sí mismo. No, claro, tenía padres, ¿no? La cantidad de veces que los hijos son ubicados en lugar de padre bis, ¿no? Y entonces digo, cuando uno aprende esto y no lo cuestiona, necesariamente lo repite. A veces es con el hermano, a veces es con los propios padres, que uno se tiene que hacer responsable de algo que le pasa a los padres, ¿no? Digo, cada vez que estoy haciéndome cargo de algo que no es mío, siempre estoy en contacto con mamá o papá. Mm. Yo tengo un caso que es tremendo. Un chico se hace cargo de absolutamente todo de su hermano mayor, hasta económicamente, Claro. Ujú. la compra, la comida, todo. Y claro, bueno, nosotros estamos trabajando y ya sé que estamos hablando de la parte de hacerse cargo, que eso no es ser adulto, hacerse cargo de un Ujú. hermano. Claro, la Obvio. infancia era, no, llévate a tu hermano, no, pero sal con tu hermano, llévate a tu hermano de vacaciones, llévate a Tal cual. hasta el punto de que, obviamente, él tiene que trabajar esta responsabilidad, este mandato de que ya son súper adultos todos. Pero tú no veas también el daño que ha hecho esto en la vida del hermano. Por No arma supuesto. una vida. No, Porque claro. el que trato yo Por supuesto. arma 2 vidas, se carga 3 pesos, tira Tal para cual. adelante con 1000 cosas, pero el otro se ha acostumbrado Tal a cual. me sacan, me llevan, tal, y me da muchísima pena también el hermano. No te puedes Por imaginar supuesto. Por lo que supuesto. sufro por el hermano, porque claro, yo ahora yo tengo que destrabar eso que está trabado. Entonces yo no trato al hermano, pero va a haber cambios en la vida del hermano también si va bien la terapia. Y pienso, Por joder, supuesto. No. qué dolor han causado esos padres a los dos. Probablemente queriendo ayudar al mayor, que por lo que fuera, pues sería a lo mejor menos abierto o menos Ujú. social o lo que sea, por ayudar al mayor, no sé si esto es muy así, pero han estropeado 2 vidas muy profundamente. Sí, sí, por supuesto. Es que cada vez que los hermanos no pueden ser pares, cada vez que se le ubica a uno por encima del otro, pierden los dos. Yo diría pierden los dos y iba a decir ganan los padres, pero en realidad no es que gana la parte no saludable de los padres. O sea, es una dinámica en donde pierden los dos hijos. Y después esto genera un montón de cosas. Me estoy acordando ahora de una paciente, pero tengo varios ejemplos. Esto genera un montón de cosas. En el hermano, entre comillas, desvalido, genera una sensación de dependencia enorme y una sensación de frustración enorme, porque el desvalido, el que aparentemente lleva las de ganar porque le hacen las cosas, no lo buscan, le compran la comida de yo, bueno, está todo el tiempo frustrado y enojado, incluso con su propio hermano, porque lo vemos todo el tiempo, y en el hermano, entre comillas, potente, que como vos dijiste, no lleva sobre sí 2 vidas, la propia y la del hermano, bueno, está todo el tiempo agotado, todo el tiempo hiperexigido, y sobre todo se siente todo el tiempo culpable. O sea, es como muy impresionante porque eh, hace más de lo que le corresponde, ¿no? E igual se siente siempre culpable, siempre siente que debería hacer más. Entonces digo, esto está enraizado en un lugar muy profundo del psiquismo y desarmarlo, bueno, desenredar todo esto necesita trabajo, tiempo y un otro que me lo muestre, ¿no? Y sobre todo pagar un montón de impuestos, porque, claro, cuando me empiezo a mover y probablemente la relación con mi hermano, que igual ya está afectada, pero probablemente se ve afectada, ¿no? Ahí empieza a haber problemas, empieza a haber discusiones. Y muchas veces los padres mismos, si todavía están vivos, se ponen del lado del hermano que no cambió, ¿no? Y entonces se hace todo un complot. Bueno,
es todo un tema, ¿no? Es todo un tema muy complejo. Sí, muy complejo. Sí. Pero al final es ayudar a, yo lo veo así, ¿no? Con todas las tribulaciones y problemas que ya sé que habrá, es ayudar Ujú. a que dos personas por fin vivan, puedan vivir. Por lo menos mi Eh, paciente. Digo, uno ayuda al paciente, ¿no? Si la ayuda da resultado, el paciente se corre de ese lugar y empieza, como vos decís, ¿no? Empieza a respirar, ¿no? Empieza a hacer otra cosa. Y si además el hermano puede tomar algo de esto y no solo enojarse, puede reflexionar y tiene sus propios espacios de ayuda, claro, esto beneficia a los dos, por supuesto. Estos mismos seres se encuentran en otro momento del proceso, se encuentran desde el amor y no desde el deber, la culpa, la exigencia, ¿no? La impotencia, se encuentran desde el amor, sí. bueno, a ver qué tal. Sigamos Ujú. porque ya no, nos quedan un par más, luego podemos charlar Dale. de más cositas. Mira, bueno, contestando a Verónica, no, ser más responsable No, y hacerte más cargo de todo y tal, no es ser más adulto ni adulto ni nada de eso. no. Y además la invito a ver a Verónica o a todos los que se sienten identificados con Verónica, qué zonas de la propia vida me quedan deshabitadas porque hay toda una parte de mi vida y de mi energía que la dedico a la vida del otro. Porque, digamos, tampoco es gratuito. Si yo estoy atento a la vida de Diana, toda esa parte que estoy atenta a la vida de Diana, no estoy atento a mi propia vida, ¿no? Entonces digo, cuando uno asume algo que no le corresponde y asume una responsabilidad que no le corresponde, algo que sí me corresponde queda descuidado, ¿no? Entonces, a Verónica y a todos los que se sientan identificados los invito a mirar qué zona no puedo habitar porque estoy ocupándome de lo otro. Probablemente una que duela mucho también ver, ¿eh? También, sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, pregunta Antonio. Trabajo, pago mis facturas y vivo solo, pero siento que emocionalmente sigo necesitando aprobación de mis padres y a veces de otras personas de mi entorno también. Mm. ¿Puede haber una adultez funcional sin una adultez emocional? Ah, muy bien, Antonio. Cómo me gustan las preguntas de las personas que nos acompañan porque, ¿no? Como son preguntas, ¿no? ¿Qué nivel? Lo que no me queda claro es qué sería una adultez funcional. No sé, Diana, si vos lo Lo entendés o suyo, lo de él, qué que él, lees vos. Dale. claro, que como él trabaja, paga sus facturas, vive Ah, solo, ah, él funcionalmente es autónomo e independiente, ajá, pero ajá. luego en la Sí, parte emocional del afecto, pues ahí es donde se le sí. juega. No, a ver, yo lo pensaría así, como, ¿no? Como un jardín, yo lo pienso como un jardín que tiene varias zonas, ¿no? Algunas zonas, las que están más habitadas por mí, están más cuidadas, están más sanas, ¿no? La vegetación crece bellamente. Y después hay otras zonas que quizás, bueno, todos tenemos una parte en donde nos cuesta entrar, ¿no? Que está más deshabitada, la tierra no es fértil, no hay nada plantado, ¿no? Entonces, digo, yo diría en el ejemplo que nos trae Antonio, ¿no? Bueno, hay una zona que parece que está muy, muy saludable, ¿no? La parte económica, quizá la parte profesional, no sabemos de qué trabaja, pero probablemente le gusta su trabajo, ¿no? Se mantiene solo, quizás tiene su casa. Digo, toda esa zona parece muy, muy saludable, ¿no? Y también Antonio mismo percibe que hay otra zona que más bien tiene que ver con la opinión del otro sobre él, que habría que pensar un poquito en qué punto lo toca, ¿no? Quizás la opinión sobre algunas cosas no lo toca, pero la opinión sobre otro aspecto de su vida sí. Bueno, quizás ahí Antonio mismo se da cuenta que hay algo que que todavía no está crecido, ¿no? Y yo diría que, a ver, la opinión del otro nos importa, no es que nosotros no pensamos que la salud es que no me importe nada. La opinión del otro me importa, no es que no nos importa. Y si en algo el otro nos aplaude, nos gusta más que si nos silba. Y esto está bien, no me parece que me tenga que dar lo mismo. El problema es cuando esto empieza a determinar mi sensación de valor, de identidad, ¿no? El problema es cuando la opinión del otro determina mi identidad, mi valor, ¿no? Mi validez. Ahí entramos en una zona menos adulta. Porque como decimos siempre, ¿no? El niño
necesita de la validación del otro, de los padres, necesita de la validación para sentirse valioso. No lo puede evitar porque forma parte de su crecimiento psíquico y emocional. Cuando uno necesita, y la palabra necesita me parece que es importante acá, cuando uno necesita que el otro me piense bien de mí o me valide o esté de acuerdo, porque solamente ahí yo me valido y me siento valioso, o siento que tengo razón, o siento que tengo derecho a sentir lo que siento, bueno, ahí entramos en una zona no del todo adulta. Como utiliza la palabra aprobación, Sí. yo supongo que quizá necesite como que si él va a tomar una decisión, pues que los padres como que estén a lo mejor de acuerdo, le digan, pues sí, pues... Sí, puede ser. No sé si son los padres, no sé si es la pareja, no sé si son los amigos. Sí. Bueno, siempre decimos que uno de los precios de la adultez es que en el fondo estoy solo, ¿no? En el fondo, en el fondo, en el fondo, bueno, mi vida la decido yo y las decisiones que tomo yo las tomo yo. Y yo creo que solo reconociendo esa soledad básica puedo verdaderamente estar con otro, porque si no, estoy con otro pidiéndole validación o haciendo cosas para que me valide, ¿no? O para que me autorice o para que me dé permiso. Y ahí es cuando el otro ya es como que no es un otro, el otro pasa a ser otras cosas, ¿no? El otro pasa a ser un validador, ¿no? La adultez tiene todos estos impuestos, ¿no? Tiene todos estos precios. Pero está bueno lo que dice Antonio y me parece que está bueno como punto de partida para ver dónde él necesita que lo aprueben y ver cómo esto se le armó en su historia. Claro, porque si él, por ejemplo, investiga en qué cosillas necesita hoy en día aprobación, son Y esas sí. cosillas en las que probablemente, con la ayuda seguramente de alguien, va a encontrar matrices que tengan justo que ver con eso. Y sí, me gusta mucho el diminutivo de cosillas, porque a veces son cosillas, a veces son cosollas, pero bueno, digo, sí, digo, si yo necesito que me aplaudan cuando hago un chiste, probablemente si tiro del hilo, me encuentro con situaciones en donde me decían que no era simpático, gracioso, que no caía bien, o todo lo contrario, que solo caigo bien cuando hago chistes y soy gracioso y no caigo bien cuando me pongo a llorar. O sea, tirar del hilo a veces no es tan lineal, por eso, como vos decís, en general no necesita de otros, ¿no? Pero digo, cuando vamos tirando del hilo, vamos desentramando lo que está atrás, ¿no? Lo que está oculto y sostiene esta necesidad de hoy. Por eso Escenas Matrices es una mirada que incluye necesariamente el pasado, ¿no? Nosotros no acordamos con las miradas que solamente trabajan en el presente, aunque nuestro interés es cambiar ayudar a que el paciente cambie hoy la vida o lo que no le gusta de su vida. Pero como lo que pasa hoy está tan entramado con el pasado, si uno no tira del hilo y va a ver cómo se armó esto, en general es muy difícil desentramarlo. Puedo cambiar algo del presente, pero se me vuelve a armar algo parecido. Esto es lo que suele pasar. Mm. Yo digo, yo le digo siempre, harás un bello parche que te durará un tiempo y Con... estará muy bien, pero bueno, pues venga, una preguntita más Dale. y ya podemos charlar de otra cosa, que me siento responsable en mi adultez de contestar las preguntas Sí, 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 de somos nuestros responsables. socios. Sí. Y somos culpables si no las contestamos. Sí, sí, sí. Dale. Dale. Todo el pack, todo el pack. Pablo dice, hola, directamente pregunto, ¿uno puede volver atrás en su adultez? Siento que cuando era joven yo tenía las cosas más claras. Era más yo que ahora que estoy No. casado, con hijos. Me siento como si hubiese perdido ciertas cosas, incluso como si me hubiese perdido a mí mismo. No te rías, me da mucha No, pena. no, no, me encanta la pregunta de Pablo, me parece genial, genial, genial. No sé si ya terminó, Diana, dale. Sí, sí, ya está, pobre. No, me encanta, me encanta. En serio que les agradezco un montón, a la gente que nos manda preguntas, porque son preguntas tan frecuentes, humanas, tan comunes a todos, ¿no? A ver, yo diría que
cuando uno siente esto que cuenta Pablo, yo creo que es muy común esta sensación y yo creo que ahí confunde algo que en escenas matrices tratamos mucho, mucho, mucho de diferenciar, que es la adolescencia y la adultez. Porque a veces parece lo mismo y realmente son cosas completamente diferentes. Pero suele pasar mucho que cuando una persona mira al adolescente que fue con mucho orgullo, suele pasar que él cree que este es realmente él. Y en realidad el adolescente que fue muchas veces es la manera que tuvo el sujeto de salir huyendo del lugar donde estaba. Entonces digo, me parece que ahí hay como una línea delgada. ¿Por qué ese adolescente lo vivo como más real que quien soy ahora? O sea, ¿qué parte de eso no pude escuchar, que todavía no puedo escuchar y que se me vuelve a repetir? Esto pasa mucho cuando los adolescentes aparecen con su energía combativa, luchadora y qué sé yo, y se terminan yendo de la casa. Y hay todo un movimiento adulto, al mirar a ese adolescente de 15, 16, 17, 18, 20 años, que peleaba y se fue, hay todo un movimiento adulto para darse cuenta que este adolescente que peleaba tiene algo muy bueno, que es toda esta energía peleadora y combativa y que finalmente se va, pero que esta energía también tapa todo un dolor infantil, que si yo adulto no lo veo, no lo puedo sanar, porque el adolescente no lo ve porque no lo puede ver, porque si lo ve no puede salir. Ahora que me fui, el adulto es el encargado de mirar y calificar ese dolor que el adolescente no pudo. Y en ese movimiento puedo escuchar a otra profundidad lo que me pasó. ¿Se entiende? Mm. Fíjate que esto de yo tenía las cosas más claras de joven, no sé qué, es que es súper llamativo. Ayer me venía un paciente y ya me traía 2 veces que se enfada con un compañero de trabajo. Ya digo, a ver, voy a investigar esto, por qué se enfada con este compañero de trabajo. Y ya me pongo a preguntarle y claro, este compañero de trabajo es joven, sale, mi paciente que tú conoces pues ya es más mayor, tiene nuestra edad, tiene hijos, ¿no? Entonces este jovenzuelo es muy divertido, viene el lunes contando que sale, que liga, y tal. Mi paciente lo que le va a decir, tenía envidia de la sensación de Exactamente, este. claro. Y entonces se enfadaba con él y le llamaba niñato y lo que pasa es que le recordaba su propia época de Mm, joven, de salir, de no sé qué, y también tenía toda la sensación de haber perdido eso. claro. Y yo le decía, a ver, Sí, eso, sí. ¿qué? Dale, dale. Dale, dale. Le decía, a ver, eso no es, o sea, esa época que tú añoras no es deseable que ahora vuelva ya con 50 años, no tiene ningún No, claro. sentido. Pero sí que esa envidia te dice o nos dice, ¿no? Que hay un deseo tuyo de mayor autenticidad, de poder ser más tú mismo en el trabajo, en tus vínculos, con quien tú te mueves, con lo que tú deseas, y ir más hacia tu deseo. Entonces, Exacto. movamos hacia crear eso, pero ya en un concepto de adultez, no de salir y andar acostándote a las Exactamente. 6 de la mañana. Exactamente, exactamente. Porque, digamos, uno diría, si lo vamos a poner así, ¿no? La adultez es menos intensa, si quieren, que la adolescencia, pero es más profunda. Digo, puedo establecer vínculos más profundos, puedo establecer una historia, puedo establecer un montón de cosas que en el adolescente no. Ahora, muchas veces, si no consigo esto, que vos lo llamás muy bien mayor autenticidad, si querés, ¿no? Muchas veces, si yo no consigo establecer un vínculo más profundo con las cosas, con las personas que me acompañan en la vida, entonces me quedo como anhelando aquello, ¿no? Porque digo, muchas veces uno de la adolescencia pasa a a una cosa estándar y rutinaria de, bueno, me levanto, trabajo, me acuesto, mañana lo mismo, pasa lo mismo, el fin de semana miro la tele, digo, y no hay algo profundo propio, creativo propio. Entonces, claro, si estoy instalado en esta rutina, por supuesto voy a añorar la adolescencia en donde todo era intenso. Ahora, si de la adolescencia fui a una vida que tiene
profundidad y creatividad, tanto en lo propio como en los vínculos también, bueno, la adolescencia será mirada como una época y como una etapa eh, eh, feliz y que me trajo a esto, si no es como algo perdido. Claro. Lo que pasa es que lo que yo veo mucho es esa añoranza de esa juventud, es porque luego cuando pasó y la gente eh, se casó, pues cogió un trabajo fijo, tuvo niños, es como que dejó de estar en su vida, como que entregó su vida a otro. Muchas veces la gente dice, no me tenía que haber casado, no sé Claro, si me hubiera tenido que haber ido a Finlandia, que era mi sueño y nunca. claro, Y era claro, como, es claro. que te abandonaste en tu vida, o sea, creíste que ser adulto era jorobarte y hacer cosas que no querías, entonces empezaste a hacer lo que tu marido, lo que tu mujer, Exacto. lo que todo el mundo quería, tus padres que no, ya la carrera, no sé qué. Y al final, ¿dónde estás tú en tu vida? Claro, entonces por eso Exacto. tienes 50 y no te gusta. Yo, por ejemplo, no cambiaría para nada mi vida de 20 por la vida de No, no, 50, claro, ¿sabes? no, claro, claro. Claro, claro, claro. Sí, 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 Mira, no, si mi vida es respetar si mi vida actual como adulto de 50, como decir, es respetar los cánones sociales que me dijeron que tenía que ser y culturales, no, claro. O sea, por dice supuesto que no. Juanita, claro, qué horror. Dice Ujú. Juanita lo mismo que nosotros. Dice, me identifico. Pienso que he perdido el impulso, la motivación, la entrega de cuando era joven y que soy un adulto apagado. Está bien Sí, que lo veas, Juanita. Es maravilloso que está puedas bien que verlo lo en vea, vez de Juanita. decir, bueno, es que la vida de adulto ya es así y la que molaba era mi vida de joven. No, tienes Ujú. toda la posibilidad y capacidad de hacer de tu vida ahora un sitio donde tú estés. Sí, y digo, y ahí, ahí entra la adultez, el concepto de adultez con el que trabajamos acá, ¿no? Ser adulto, ¿qué es? Ser adulto es hacerme cargo de ese nene o nena que fui y que hoy está dentro mío y aparece en forma de deseo, aparece en forma de esto no lo quiero, aparece en forma de siento esto, siento alegría, siento enojo, siento miedo, siento tristeza, o sea, ser adulto es hacerme cargo de esa parte mía que fue, es el niño que fui, pero que hoy está acá dentro mío. Porque si cuando yo estoy con mi pareja y mi pareja me dice, vamos a ver a mi mamá el domingo a la tarde, yo tengo una parte que dice, no quiero, pero digo que sí, y termino siempre haciendo lo que mi pareja quiere, lo que mi amigo quiere, lo que el otro quiere, entonces justamente acá es cuando no puedo ser adulto, por lo menos de la perspectiva donde estamos pensando. No me estoy haciendo cargo de esa parte mía que no quiere ir el domingo a la tarde a ver a la mamá de mi pareja o a mi propia mamá. Digo, estoy tomando cualquier ejemplo. Y ahí es cuando la adultez se me transforma en una cáscara. O sea, ahí es cuando la vida es una cáscara de algo que no pasa nunca. Claro, no estoy en mi vida, no estoy yo. Está todo el mundo menos yo. Exactamente, Y tengo que hacer mil exactamente. cosas y yo no estoy. Es verdad, ¿eh? Yo creo que es un preguntazo. Sí, ¿Dónde estoy yo en mi vida? Pero de verdad, sí. profundamente, Y, ¿dónde estoy yo en mi y, vida? y ahí es cuando en escenas matrices trabajamos, digo, las pequeñas cosas de hoy son las mejores para trabajar. Lo que te pasó el sábado a la tarde, el jueves a la mañana, la pequeña anécdota, ese momento en donde el verdulero me dio mal el vuelto y dije, bueno, no pasa nada, y me fui. Y después me quedó en la mente. O sea, ese momento de ahí tiramos, de ese pequeño hilo tiramos y vamos ahí a las escenas en donde aprendí quizás a postergarme todo el tiempo. Bueno, creo que te voy a hacer la última pregunta. No te dejo mucho tiempo para que la respondas, Dale, pero es que es un must, dale. es un highlight. Bueno. ¿Es uno de los roles del adulto cuidar de nuestros padres Uh, ancianos antes de la muerte? Diana, esta era la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos ahora? 3 minutos No, tienes, o sea sí. que... Bueno, no, a ver, yo voy a decir lo que yo pienso y reconociendo que quizás escucharlo puede ser un poco diferente a lo que estamos habituados, pero bueno, es mi opinión y la verdad que en base a esta opinión uno va armando situaciones y va proponiéndole cosas en la clínica a los pacientes y el movimiento siempre es saludable, aunque reconozco que muchas veces es muy difícil. No, la respuesta es no. La respuesta es que el adulto tiene sí la tarea o la función,
de asegurarse que los padres tengan atención, los padres mayores, ¿no? Tengan atención, o sea, la atención que necesitan, médica y de lugar de vivienda. Yo diría, esto no es una obligación, pero ok, lo vamos a tomar como función del adulto. Es la única. No tienen la obligación de verlos, no tenemos la obligación de verlos, no tenemos la obligación de hacernos cargo personalmente de su cuidado, no tenemos ninguna obligación más que saber que los padres están atendidos como necesitan. Atendidos como necesitan es que están con los cuidados médicos que necesitan y con las condiciones básicas que una persona necesita para vivir. No que ellos estén contentos. No que ellos estén contentos. Y esto me parece un temón, porque lo vemos todo el tiempo, digamos, cuando una persona adulta se hace cargo de los padres en su vejez o en su deterioro físico, siempre vemos cómo esto se paga en otros ámbitos y cómo la persona está amargada. Siempre vemos cómo no se siente bien. Pasa que, claro, esto va a... Nosotros vivimos en una cultura en donde en general, los padres tienen razón. O a lo sumo somos adolescentes, pero los padres son el parámetro. Bueno, acá pensamos en el bienestar de ese nene que hoy está adentro de nuestro paciente. También hay veces que se acuerda tanto con el maltrato paterno-materno que hay un orgullo en cuidarles, claro, en sacrificarse, claro, en tener la conciencia tranquila, eso lo oigo yo mucho. Uy, claro, en ser el buen hijo, ser mejor hijo que mi hermano. Hoy estamos hablando de los hermanos muchos, ¿no? Ser mejor hijo que mi hermano. Sí, claro. Sí. Bueno, pues quedan un montón de cosas que charlar, pero la vida es limitada, tenemos que aceptarlo y Okay. Nos vamos a ver la semana que viene. Vamos a hablar de cómo es estudiar para ser terapeuta según la mirada de escenas matrices, porque luego tú también esa semana con Lu tienes una charla igual, ¿no? Sí, tenemos y el 27 y 28... Sí, un pequeño mini curso, digamos, sí, de 2 clases, 27 y 28, viernes 27 y sábado 28 por Zoom, más un taller, si es que viven en el AMBA o en España, con fecha definida, porque hay varias fechas y cada uno puede elegir cuándo va el taller, pero está incluido en la inscripción. Bueno, pues la semana que viene aclararemos un poquito más cómo es estudiar escenas matrices, que es bellísimo, ya lo adelanto, que vamos a decir nosotras, claro. Y bueno, si tenéis alguna pregunta específica, pues no la hacéis. Y si de la charla luego salen preguntas, pues nos las mandáis también, no hay problema. Y digo una cosita más, Diana, para los que son psicólogos o psicólogas o terapeutas, que es que en agosto pueden inscribirse para entrar en las formaciones en las matrices. Los que entran en agosto entran en una versión light, porque hay algunas materias que no cursan, pero las materias generales ya la pueden empezar a cursar y a partir de marzo ya cursarían todas. Pero bueno, aunque todavía no está la publicidad en las redes, pero va a estar prontito, les comento que pueden inscribirse para cursar, estén en el lugar del mundo en el que estén, las formaciones en las matrices a partir de agosto próximo. Exactamente, siempre, todos los marcos y todos los agostos hay posibilidad. Y no está mal entrar en agosto. Yo conozco gente que entra en agosto y ha dicho, mira, sí, ir un poquito más despacio en vez de... Como el que entra en el mar metiendo primero los pies, después los tobillos, no va entrando de a poco. Sí, tal cual. Mira, nos dice Nancy Esperanza para despedirse. Sois maravillosos. Muchas gracias por el espacio siempre. A ti, gracias, Nancy, por vernos. Gracias. Un beso y abrazos para todos. Mauricio. Bueno, un beso grande, Igual. Diana. Dale, que pasen muy Chao, linda chao. semana para todos. Chau. Igual. Dios.